Con la llegada del modernismo, el arquitecto Jorge Barroso nos va a hablar de cómo la arquitectura empezó a funcionar para la gente. Entonces va a ser muy crítico en cuanto a su postura del arquitecto y la vivienda de interés social. Me parece que esta parte de la charla es muy interesante porque él muestra una postura que por ahí muchos la vemos, pero no se habla mucho del tema. El tema es el siguiente, no los quiero molestar, pero digo que los arquitectos siempre hemos estado al servicio del poder, nunca de la gente. Pero que esto tenía bastante más sentido cuando los arquitectos éramos unos pocos y en las grandes ciudades. Digo también que por la forma como se producían, básicamente con energía humana, los grandes palacios que admiramos y estudiamos historia de la arquitectura se hicieron con el hambre y la miseria de la mayoría de la gente que vivía en ese tiempo. Y que los libros de historia deberían decirlo. Bueno, es una belleza, cierto, pero recordemos cómo vivía el campesinado, que se morían de hambre y demás, porque había que sacar energía humana para hacer el palacio de una cuota energética que era nada más que la energía humana, y el tipo a lo que le quedaba tenía que hacerse la ropa, producir el trigo, hacer la vaca, etcétera, y encima el rey se llevaba algunas vacas para él, etcétera, etcétera. Yo creo que esto de que los arquitectos hemos vuelto, yo creo que el modernismo de principios de siglos ocurre en un momento que al margen de las modificaciones tecnológicas había una revolución en el mundo, la revolución de las ideas. Era el momento del socialismo en crecimiento, la revolución rusa del año 17, y el modernismo plantea hacer arquitectura para la gente. No estoy demasiado seguro que lo haya hecho, y el pabellón de Marsella que se hacía para obreros, hoy viendo es así, que yo, un monobloc de lujo, pero había una intención de que la arquitectura debería estar al servicio de la gente. Yo creo que el modernismo que se fue cayendo, como toda cosa se agota, y yo creo que en la actualidad, conducido dominantemente las políticas por el mercado, no está mal el mercado, pero haciendo política del mercado, yo creo que hemos vuelto al modelo de los arquitectos del pasado, que eran muy pocos y que servían al obispo, al papa, al rey o al duque. El resto de la gente se hacía sus casas y han hecho cosas bellísimas sin arquitectos, como son cuanta pequeña aldea uno puede encontrar, o pueblito en España, en Francia, en Inglaterra, unas cosas bellísimas. Lo que es bueno, muy funcionales desde el punto de vista bioclimático, pero los tipos hacían la casa, después vivían adentro. El rey, en cambio, el arquitecto hacía la casa y aparte quemaba medio bosque y andaba con un tapado de piel para moverse dentro del palacio, pero realmente creo que hemos vuelto de mano de una cultura del consumo a que de nuevo los arquitectos estamos al servicio del poder. Porque cuando hacemos los barrios, y por eso se hacen esas porquerías llamadas interés social, en realidad estamos al servicio del poder del Estado, no de los tipos que viven en las casas de interés social. ¿Qué sentido tiene que tengamos 60.000 arquitectos para eso? Porque si me dijeran, qué sé yo, cuando yo me recibí, no voy a decir cuánto, pero no importa, éramos 1.600 en todo el país, por lo cual había un arquitecto cada 10.000 habitantes. En la actualidad hay un arquitecto cada 600 habitantes, y como uno decía a los alumnos, si te vienen a golpear la puerta, a la mitad te vienen a mangar, no a pedir una obra. Entonces, ¿para qué tenemos semejante? ¿Por qué no podés poner 20 arquitectos a diseñar y resolver un plano de vivienda de interés social? ¿Por qué no podés hacer arquitectura? ¿Por qué no, como decía Jorge Garrido, arquitecto argentino que trabaja en las favelas en Brasil, en Río de Janeiro? Él decía, no, hicimos los edificios públicos con una enorme cantidad de belleza, pero hay que hacer más belleza, mejor arquitectura en los lugares, diríamos, con menos posibilidades. En vez de estar pensando con un salario razonable, como un trabajador, ¿por qué no ponen en serie 20 arquitectos para un barrio de 200 viviendas? ¿Cómo no va a dar la ecuación económica? Ponemos 20 tipos que hagan ciudad, que vean como la que estuvimos mostrando de la periferia, armando espacios. ¿Por qué no podemos hacer belleza? No es un tema económico, no es un tema económico. Es un tema del
que se hace para el poder. Y el poder no es la gente que vive en el barrio. El poder es el gobierno que encargó el barrio. Las cosas que se hicieron en Lugano, que ahora están en recuperación, las cosas de Jorge Goldenberg, que debe andar por allí, seguro que si no se enoja, pero eran cosas inevitables. El Fuerte Apache lo hicieron los arquitectos, hicieron la arquitectura para que existiera el Fuerte Apache, porque hicieron guetos. Y un gueto termina en eso. ¿Qué otra cosa va a terminar? Un gueto termina en eso. ¿Por qué no podemos? En serio, son millones y millones de mangos. Hay, qué sé yo, miles de arquitectos haciendo, qué sé yo, tratando de vender pintura, alguna pintura. En serio, los departamentos técnicos. ¿Por qué no hacen arquitectura? ¿Por qué no hacen arquitectura? ¿Para qué cuerno producimos 60.000 arquitectos? Una gran parte de ellos está en funciones, diríamos, totalmente colaterales. Y hacemos esos barrios, por Dios. Las facultades en su formación, no como un juguete, no, hagamos la vivienda económica como un juguete. No, la vivienda económica con el señor que va a vivir como cliente, pidiendo las cosas que se requieren, no inventando una entidad abstracta, jugando a los dibujos y a los renders y demás, y haciendo esas porquerías. Son inadmisibles. No entiendo, porque no hay economía a escala, es totalmente falso. ¿Qué economía a escala? Va a haber con sistemas que se producen casi artesanalmente, a fuerza de mano de obra. ¿Qué economía a escala va a haber? Se me queda que tiene una máquina haciendo vivienda. No sé, no es madera, pero la madera está en eso, la madera está en este aspecto ideológico de un arquitecto que no se compromete con la materialidad como un concepto de diseño que estuvo desde el fondo de la historia. Yo le digo a los alumnos, si es cierto, y puede pasar en cualquier facultad, fíjense, le digo, no hay un solo material en toda la facultad, ni un ladrillo, ni un bloque, ni un cacho de madera. Hay nada más que dibujos, fotos y renders. No hay materiales, no hay clientes tampoco, no hay realidad. No hay realidad. Por lo cual, cuando ese tipo egresa, lo toma el sistema, repetitivo y demás, y me dice, ¿para qué este tipo estuvo 6, 8 años en una facultad y al final lo agarran los contratistas, el albañil, el sanitarista? ¿Y cuál es su aporte?